Más de uno Ibiza y Formentera, hablando al aire. Abrimos ya nuestra sección en Más de uno Ibiza y Formentera, aquí en Onda Cero, hablando al aire, con una compi. Con una compi de micrófono, una persona que tiene experiencia ya en el mundo de la radio, conocida aquí en Ibiza, dirige, gestiona una asociación, y vamos a conocer pues aspectos de su vida personal, de su vida profesional. Vamos a conocer cosas, vamos a conocer más pormenorizadamente a Gina Campalans. Gina, buenos días, bienvenida. Buenos días, Agustín. La verdad es que es curioso encontrarme de nuevo aquí. Es un lugar que ya sabes que me encanta, como tú dices, he hecho cosas en radio y nada, pues muchas gracias por invitarme. Faltaría más, es un placer para mí compartir micrófono contigo. Bueno. Gina Campalans, ¿de dónde eres, Gina? Pues yo nací en Barcelona y muy jovencita, tenía 15 años recién cumplidos. Nos vinimos a Ibiza con toda mi familia, que montaron un restaurante, el que fue muy famoso, el Grill San Rafael, durante muchos años. Bueno, estuvo en la cresta de la ola, y aquí fue donde inicié, por decirlo de alguna manera, mi vida. Me casé, tuve mis 6 hijos y donde sigo. Ya. ¿Qué recuerdas de esa primera etapa de tu vida, desde 0 a 14 años? ¿Tienes algún recuerdo así que digas, ay, esto se me ha quedado impregnado a mí en mi alma? Pues yo tengo un recuerdo muy bonito de mi infancia. Mis padres tenían una situación económica muy desahogada, entonces pues esquiábamos invierno en la nieve, iba a un colegio muy bonito, tenía muchos amigos y amigas. Yo tengo un recuerdo muy bonito de Barcelona. Realmente fue un poco impactante sobre todo para mis hermanos y para mí, cuando mis padres nos comunican de la noche a la mañana que nos venimos a vivir a Ibiza. Mi padre tuvo una situación económica, las cosas no le fueron bien, pero era un hombre emprendedor, a pesar de que tenía 6 hijos, era joven, mi padre tendría unos 50 años, y dijo, chicos, me he arruinado, pero vamos a empezar de nuevo, nos vamos a Ibiza. Habíamos venido a veranear un año anterior, y ellos eran personas muy sociables, les gustaba mucho invitar amigos a comer y a cenar, y dijo, seguiremos teniendo a nuestros amigos, pero les cobraremos. Entonces la verdad es que... ¡Qué práctico! Sí, mi padre era un hombre muy práctico, y la verdad es que empezó de cero aquí en Ibiza, con una gran familia, y montó este restaurante, como te digo, y bueno, yo le ayudaba al principio. Estábamos... Como una niña de 15 años, pues yo era muy idealista y me imaginaba el cambio de vida, que sería maravilloso. La verdad es que la isla nos entusiasmó a toda la familia desde el principio. Y eso, que yo no sé si la conocías entonces, pero ha cambiado muchísimo. Estamos hablando de años 70. 70. Fue una época hippie. Total. De peluche, que decían aquí. Total. De disbauxa, de fiestas, sí. tolerancia, pero sin control. Sí. O sea, por no había ni semáforos, ya. No teníamos teléfono en casa. Lo que sucede es que yo, nada más llegar a la isla, mi padre en Barcelona, claro, venía él con una familia muy grande, ¿no? Entonces tenía que organizar un poco, le habían ido mal las cosas, pero tampoco venía sin nada. Entonces buscó una inmobiliaria en Barcelona para que le buscaran una casa y un lugar para montar un restaurante. Y entonces en esa inmobiliaria conoció a un chico. El dueño, el jefe de la empresa, le presentó a un chico, le dijo, mira, te presento a este chico que ahora se va a ir a Ibiza en unos días, y él será el que os enseñe los lugares que tengo previstos para vosotros. Ese chico se llamaba Julio y curiosamente, cuando yo llegué a Ibiza, cuando llegamos todos con el famoso barco que llegábamos de Balearia o de la Transmediterránea, sí, que nos estaban esperando, estaba Julio abajo en el puerto esperándonos. Es la primera persona que yo conocí en Ibiza.
Y Agustín, no sé si lo sabías, pero un año después me casaba con él, con 16 años. Amor a primera vista. No sé. No sé cómo decirlo, pero fue una cosa muy curiosa. Es sí. una bonita historia romántica de amor. Sí, la verdad es que Y quiero tuviste decir... 6 hijos también, como Sí, tus hermanos, ¿no? como mis padres, sí. 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 Qué bueno. Oye, claro, a ver, centrémonos. Tú eras una niña de las que entonces se llamaron una niña bien, que venías de una buena familia. Totalmente, una niña pija bien de Barcelona. Claro. No quería utilizar yo lo de pija, pues pero puedes sí, utilizarlo. sí. Yo no lo reconocía. El cambio debió ser tremendo, ¿no? De lo que te encontraste aquí. Dice, ¿pero dónde me han metido? Sí, yo creo que para mí, como te digo, no fue tan duro, porque yo desde el primer día conocí a Julio y yo era muy idealista, era una niña muy idealista, una jovencita muy idealista, entonces yo imaginaba que bueno, que esto sería, que nuestra vida cambiaría, pero sería maravilloso. Reconozco que para mis hermanos fue peor, sobre todo para mi hermana mayor, que ya tenía su novio, tenía su vida establecida, con un niño bien de Barcelona. Fue un cambio muy brusco, ¿no? En mi caso fue para bien, porque yo, como te digo, yo inmediatamente, o sea, un año después, que yo a veces pienso que mis padres me regalaron casi, ¿no? Yo creo que mis padres les abrumaba, ¿no? O sea, venir con una familia tan grande, todos adolescentes. El tema de las drogas ya estaba muy latente en la isla. Claro. Te lo ofrecían de una forma pues habitual, ¿no? Y yo debo reconocer, y lo voy a contar por primera vez al aire. Cuéntamelo. Pues yo era muy jovencita y unos chicos en la calle, yo iba con mi hermana y nos ofrecieron un porro. Entonces, bueno, pues me lo fumé, nos lo fumamos, jiji, jaja, casi me muero. Me tuvieron que llevar al hospital, hacerme un lavado. O sea, yo me sentó tan mal, que yo siempre digo que esto marcó el que no me interesaran las drogas. Claro. O sea, no es que sea ni mejor ni peor persona, sino simplemente me puso una barrera. Mi cuerpo no las rechazó de una manera total. No ocurrió lo mismo con mis hermanos. De hecho, no sé si lo sabes, pero murieron 3 hermanos míos en Ibiza. La primera, la pequeña, unos años después otro hermano pequeño mío y muchos años después mi hermana mayor. Los años 70 fueron muy duros. Horrorosos, en ese aspecto, horrorosos. Se llevó a mucha gente. Se llevó una generación. Sí. Entonces, claro, fueron convulsos estos años. Yo le doy gracias a Dios de que de alguna manera el hecho de haberme casado, de haber salido quiero decir, de emprender una familia, asumir responsabilidades y tal, me alejó un poco de todo este mundo, pero claro, mis hermanos se encontraron con que era una libertad de la que no disponían cuando vivían en Barcelona, porque en Barcelona nosotros, como tú has dicho, éramos niños bien, una vida muy estructurada, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, todo estaba muy estructurado, mucha protección, tanto en el lugar donde vivíamos como los amigos, y aquí de repente... Y lo digo siempre sin juzgar, ¿no? O sea, mis padres encontraron que tenían que empezar de nuevo, montar un negocio, sacarlo adelante, y con 6 hijos, la mayoría adolescentes, menos mi hermana pequeña que tenía un añito, ¿no? Les vino grande, se les hizo grande. Entonces, mientras ellos se ocupaban de una cosa, mis hermanos se ocupaban de otras. Ya, y, claro. y la vigilancia pues no estaba sobre ellos, ¿no? Claro. ¿Tú asististe entonces al nacimiento de Pachá, del Q, de todo esto? ¿Tuviste relación con este mundo? Total. Sí. Total, porque justamente mi marido fue el que realizó los planos de la ampliación de Pachá, el que hay ahora en el Pachá que tenemos, sí, ¿no? En la avenida 8 de agosto. Bueno, y nuestra casa está al lado de Privilege. O sea, nosotros vivimos al lado de Privilege, o sea, conoce. De hecho, cuando nosotros compramos la casa, tú me dirás, ¿y cómo os comprasteis una casa con una discoteca así? Es que no era así. Ya. Pero había una cláusula, porque la urbanización donde nosotros vivimos, el Club San Rafael, tenía un Club San Rafael que entonces, no sé si tú llegaste a conocer a Siegfried. Yo llegué en el 89 vale. Y ya era... Vale, pues Siegfried Meyer, que fue un hombre muy conocido en la isla, que montó el Olivo, la tienda Zoe, que tuvo mucho éxito, también tenía el Club San Rafael. Por aquel entonces, el Club San Rafael era
como si dijéramos la discoteca de la urbanización. Ya. Tenía una gran piscina y entonces todos los propietarios todas las personas que teníamos casa en esa urbanización teníamos derecho pues a ir a bañarnos, a ir a tomar algo por las noches. Era una cosa muy privada y muy bonita en su momento. O sea, ibas a cenar, había una pista de baile, pues como en aquella época, ¿no? Los guateques. Claro, pero con muchísimo gusto, ¿no? Uh-huh. Pasa que esto fue, claro, cambiando de dueño, pasó después a estos hermanos vascos que se llamó el CU. Javier Iturrioz, a José Mari, Santa, sí. A este que mataron. Sí, los de la ETA. Los de la ETA que lo mataron. Uh-huh. Yo los conocía todos estos, claro, porque todo esto es que transcurría al lado de mi casa. Uh-huh. Entonces, quieras que no, aunque no estuviéramos yendo todo el día de discoteca, pero conoces a tu entorno, ¿no? Claro. El Q tuvo su momento de gloria, también fue... Yo vine aquí traído por el Q. A trabajar al Q, sí, de locutor de radio en el Q. ¿En serio? Sí, tuvimos Javier Iturrioz, me contactó conmigo por teléfono, que me habían escuchado en una radio donde yo trabajaba en mi pueblo, en Vinaroz. Y con esa voz, con esa voz tan bonita que tienes, quedaron impactados. Querían montar un programa de radio patrocinado por el Q, que fue Station Q, pero querían una voz que no fuera conocida en la isla, una voz nueva. Y entonces me prohibieron decir mi nombre. Tuve que buscar un seudónimo y entonces monté el famoso en aquel momento, Capitán Morgan, y hacíamos cada noche un programa. DJ Pipi y César de Melero me pasaban los discos y los ponía yo en Radio Diario en aquel momento, que era la emisora que se eligió porque Juan Suárez y Javier eran muy amigos y tal, que fueron las dos primeras personas que yo conocí en la isla, fueron Javier Iturrioz el primero, Juan Suárez, Pipi y César, los cuatro. Caray, Agustín, no tenía ni idea, qué interesante, ¿no? Bueno, nos estamos autopreguntando los dos. Y conociéndonos también, sí, ¿no? Porque nos conocemos de años, pero no teníamos tampoco tanta idea de nuestras vidas. Pues así fue. O sea que el primer punto de referencia, a mí el primer lugar, yo llegué al aeropuerto y me llevaron al Q. Y quedé alucinado de ver aquel montaje, todo aquello, que estaban haciendo reportajes de vídeo, estaban preparando el Ibiza 92, se estaba gestando reportajes de fotografía, de tal. Yo dije, ¿pero dónde me he metido si yo soy de pueblo? ¿Pero qué es esto? Bueno, impresionante. Pero bueno, vamos contigo, que es lo importante. No, la verdad es que en su momento era espectacular. Uh-huh. El Q realmente marcó un antes y un después en el tema de las discotecas, creo yo. No, ha sido la discoteca más grande durante muchos años. Claro. Ahora no sé si lo es ya, pero... Bueno, se sigue diciendo que es la discoteca más grande del mundo, es lo que pone en el cartel en la entrada. Juan Manuel Sánchez Ferreiro, que lo recordarás del diario de Ibiza, decía, los 20.000 metros cuadrados más del Mediterráneo. Sí. ¿Y tú tuviste alguna relación con el Q o te mantuviste así? No, en absoluto. Yeah. Tú piensas que mientras iban ocurriendo estas cosas, me iban naciendo niños. Yeah. Quiero decir, yo fui una mamá muy joven, pero muy joven, quiero decir, yo con 17 años tenía mi primer hijo. Entonces, quiero decir, tenía tantas ganas de divertirme y de pasármelo bien como cualquier otra chica jovencita, pero inmediatamente vino Jano, el que tú conoces. Mi querido Jano. Vino Jano, luego vino Claudia, luego vino Julito, luego vino Moisés, luego vino Niki. Entonces, quiero decir, yo me encontré inmersa en una vida de familia y era bastante incompatible con la vida de discoteca. Claro, alguna fiestecita me debía hacer. Pero fíjate cómo ha cambiado la cosa, que entonces mantener una familia de 8 personas, pues era casi lo normal en España, ¿no? Ahora ha cambiado una barbaridad todo esto. Ahora con estos precios, yo no sé cómo lo estás viviendo tú, pero es de locos. Bueno, a mí siempre cuando me preguntan, pero qué valiente has sido, digo, yo creo que fuimos unos inconscientes, mi marido y yo, o sea, sinceramente, quiero decir, no. Es cierto que yo cuando era pequeña, y la gente te preguntaba lo típico en el colegio, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo azafata, yo quiero ser maestra, yo quería casarme y tener hijos. Quería ser mamá. Yo quería ser mamá, ¿no? A lo mejor porque en mi casa éramos muchos y me hacía mucha ilusión, ¿no? Lo que pasa es que lo que no sabía era lo que implicaba tener una gran familia, ¿no? Yeah. Porque, claro, tienes muchísimas alegrías, pero también hay muchísimos problemas.
En cuanto a lo económico, pues empieza con uno y uno trae a otro y otro trae a otro y va haciendo espacio y bueno, mi marido trabajaba muchísimas horas, pobrecito, muchas horas y no sé, claro, yo entiendo que hoy en día la cosa no sería, no sé si es factible, ¿no?, tener tantos hijos. Pero tampoco es que nosotros fuéramos millonarios, ¿entiendes? Pero nos adaptábamos. La forma de pensar era exactamente, distinta. Era otra. Sí. ¿Echas de menos algo? ¿Te gustaría recuperar algo de aquel momento cuando tú conoces la isla, cuando empiezas a dar tus primeros pasos por aquí? ¿Echas de menos alguna cosa? Nada, en absoluto. ¿No? Nada, en absoluto. Yo siempre he sido una persona que he tenido la mirada puesta hacia adelante. Es decir, tuvo cosas maravillosas y cosas que no lo eran tanto, pero yo creo que era necesario que la isla evolucionara, igual que, no sé si recuerdas, cuando iniciaron la construcción de las carreteras, ¿no?, que la mayoría de la población se tiró las manos a la cabeza, sí. Gracias a Dios que las hicieron. Ya. Vamos, yo me he tirado 30 años yendo desde San Rafael a Santa Gertrudis, sí. con unos caminos de cabras que ojalá que hubiera tenido estas carreteras en su momento, porque nos jugábamos la vida cada día, imagínate, sí, con 4 niños pequeños detrás. Entonces, sí, estaba bien y seguramente el espíritu que había en Ibiza, algo había en el ambiente, en la libertad, en este cosmopolitismo que hay, en ese encontrar con gentes de todos los lugares del mundo, que hace que sea un lugar atractivo. Sí que reconozco que cuando viene gente, amigos o amigas que vienen de fuera, que quieren que les enseñes los lugares más típicos, más emblemáticos, y los llevo a la ciudad alta, sobre todo cuando los llevas por esas callejuelas donde están las tiendecitas, ¿sabes dónde está la plaza esa debajo de la catedral? ¿Dónde están los restaurantes? Exacto. Sí. Claro, yo comprendo, la gente se queda con la boca abierta, pero a mí es como decir, ostras, es que esto a mí me atrapó de Ibiza. O coges el coche y te vas a cualquier cala en 10 minutos, claro, y es paradisíaca. Entonces, claro, vivimos en un lugar que es hermoso, quiero decir que es precioso y yo no sé tú, no sé dónde vives, pero realmente no tenemos el estrés que tienen en las grandes ciudades a la hora de ir al trabajo. Pues mira, yo en el año 96 me fui a Madrid porque quería hacer doblaje de películas, documentales y tal, y aguanté, no llegó a 3 meses, porque yo quería estar en Ibiza. Claro. Yo soy muy mediterráneo, sí. Yo quería oler el mar tocar la arena, y en Madrid, pues sí, ganas más dinero, pero también pierdes calidad de vida. Yo creo que pierdes vida. Pierdes vida. Sí. Sí. Bueno, yo hay días que, no sé, viene alguien de fuera y voy a buscarle y desde San Rafael al aeropuerto, no te exagero, tardo 5 minutos. Claro. En invierno. No, ya, sí, bueno, sí. Es que el verano es el impuesto que tenemos que pagar por vivir en Ibiza. Es nuestro peaje. Por disfrutar esos 8 meses que nos quedan luego. Y que no está mal. Quiero decir, que tengamos todo este tiempo de calidad de vida. Es como a mí cuando me preguntan, ¿cómo te afecta vivir al lado de Privilege? Hombre, al principio más te vas adaptando. Yo digo que somos unos supervivientes todos. Yo en verano cierro la puerta de la ventana, las puertas, pongo el aire acondicionado y yo no me entero de lo que pasa. Te enteras por la mañana por lo que el lastre que han dejado. Por el desfile. Sí, pero quiero decir que son 3 meses. Luego ya hay 8 meses en los que estás solo. Esta temporada se vuelve a abrir, ¿no? Eso he oído, pero yo tampoco tengo. Dicen que se va a convertir en un high, ¿no? Bueno, no sé. No, ni idea. Es lo que se dice. Se dice, se rumorea, se comenta, pero yo no tengo noticias. Un saludo para Jesús Hermida, que nos estará escuchando desde algún lado. Oye, a nivel profesional, ¿en qué te has movido? Aparte, evidentemente, de ser madre, que es lo más de lo más, digan lo que digan. No, por supuestísimo. Sí. Yo hoy miro atrás y digo, creo que la palabra no es éxito, pero creo que hemos construido una familia muy hermosa, preciosa, maravillosa, ¿no? Donde ha habido evidentemente luces y sombras, donde han ocurrido cosas muy tristes, muchas muy alegres, tenemos 5 nietos preciosos, han pasado muchas cosas, y a nivel profesional, pues es que claro, yo no me he podido nunca dedicar a nivel
profesionalmente a nada hasta ahora, porque era imposible. Era inviable, ¿entiendes? Yo tenía un montón de niños a mi alrededor y había intentado y tenía unas ganas. Y yo no estudié periodismo en la universidad, pero sí que como me apasionaba el tema, yo soy autodidacta y fui haciendo cursos y formaciones y talleres y redacción periodística y programas de radio, porque me apasionaba comunicar. Pero la vida no... Y he hecho cositas, siempre, hasta que, como tú bien has dicho antes, monté mi propia emisora de radio, Radio Energía. Sí. La radio que te mantiene conectado noche y día. Tienes una voz radiofónica que, hija mía, no puedes con ella. Las cosas como son, es que verdad. me apasionaba, también me gustaba mucho cantar. De hecho, cuando yo me casé, era cantante, era compositora, iba con los mejores músicos de la isla y empezaba a ser lo que se dice famosilla. Me llamaban de todos los pueblos para cantar y cantaba y me encantaba, y esto es algo que no voy a dejar de hacer. Lo que pasa es que en la vida tienes que elegir. Agustín, y yo creo que había algo dentro de mí. Mira, yo recuerdo cuando, tanto para una cosa como para la otra, sobre todo cuando teníamos que ensayar, y ¿a qué hora se ensayaba? Con los músicos que trabajaban a las 10 de la noche, en una casa perdida en el campo, donde cada uno tomaba lo que tomaba, y yo tenía que llegar a mi casa y tenía 2 niños pequeños, uno más mayor. Reconozco que era un mundo que me tiraba muchísimo, tanto la radio como la música, como el escenario, pero la vida me fue poniendo en mi sitio. Entonces, en mi sitio quiero decir, pero también reconozco que fue una cuestión de elección. Es decir, creo que en su momento, por lo menos para mí, las prioridades estaban claras, ¿no? Era muy joven, muy inexperta, muy soñadora, con muchas ganas de 1000 cosas, pero algo me decía dentro de mí que iba a ser incompatible, que si quería ir adelante con la construcción de esta familia, tenía que ir dejando cosas en el camino. Yeah. Y eso fui haciendo, fui dejando cosas que me gustaban muchísimo, que me apasionaban. Mira, me gustaban tanto que cuando mis hijos me veían tocar la guitarra y abstraerme, empezaban a hacer todo tipo de ruidos, porque no lo podía, porque tenían celos de las pasiones de mamá. Jano ha continuado ahí. Claro, y, oye, es un puntazo, claro. ¿eh? De hecho, Jano era... Los chavales, los músicos que... Bueno, te estoy hablando de que me acompañaban músicos de la talla de Alfredo Souza, ya ves. Chumari, en fin. Claro. Que Chumari era bajista, sí. Y entonces... Y Jano, cuando yo me iba a los conciertos, me lo llevaba. Tenía 6 o 7 añitos, y entonces los músicos le decían, venga, Jano, ayúdanos con esto y tal. Ha mamado el escenario. Claro, él ha mamado el escenario. Sí. Y con 12 años me dijo, mamá, quisiera tocar el bajo. Y le presenté a Chumari. Chumari fue su primer profesor de bajo, hasta que Chumari me dijo, oye, tu hijo ya sabe todo lo que yo le puedo enseñar. Y mira dónde está Jano, que es realmente un hobby. Pero ¿cómo disfruta Jano en un escenario? Claro, es lo que hablábamos antes a micro cerrado, de que si tienes la suerte de que para lo que sirves es lo que te gusta, has dejado de trabajar. Claro que sí. Exactamente. ¿Alguna estrofa, algún estribillo que recuerdes de aquella época y nos puedas ilustrar ahí cantando? ¿Alguna estrofa de unas canciones? Alguna, a ver. ¿Tuya o de otro, de lo que tú quieras? No, yo la verdad es que siempre cantaba mis canciones. Pues arráncate. ¿Alguna que recuerdes así? ¿Ahora sigues con la guitarra y tal? Sí. A ver, sigo. La tengo allí, la tendría que afinar si la tuviera. Yo tengo una también, que tiene 6 cuerdas incluso. Y sí, yo me arranco a veces por Sabina, ¿sabes? Por la Sabina, que me encanta. Sí, no, es que a quien no le gusta Sabina. Sí. A ver. Durante este tiempo que has estado haciendo, muchos me preguntan qué puedo decir. He estado aprendiendo, he estado sintiendo cómo ser feliz. Y he ido despojando de mi vida peso, siendo más ligera puedo caminar. Ahora soy más clara, mucho más sencilla y sin miedo a volar. Ay, sí señor. ¿Qué cantautor ha perdido el mundo, corazón mío? ¿Qué cantautor ha perdido el mundo? Oye, ¿no tienes maquetas grabadas o has...? Sí, no, yo grabé cosas y
De hecho, uno de los y los tengo registrados en la sociedad de autores. Las GAE, muy bien. Continuamente... Cobrarás un pastón todos los meses. Muy bueno, muy bueno. No, sí que es verdad que tengo un tema que hice hace muchos años, por desgracia, cuando murió mi hermana Adri, mi hermana Adriana, le compuse una canción que se llama La estrella de la mañana, y yo creo que la compuse el mismo día que ella murió. Estando en la ducha empezó a venirme la canción, ¿no? Y justamente, bueno, una anécdota que seguramente no la saben en Ibiza, pero todos los músicos que hay en Ibiza que me están escuchando darán fe de ello. La mayoría de los músicos que hay en Ibiza empezaron todos a tocar desde Joan Barbé, que tenía 8 añitos, en la emisora que primero Jano montó. Antes de que yo montara la emisora de radio, Jano había montado una sala de ensayos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo tocaban? ¡Qué horror! Pero todos los que ahora son... Pues fíjate de ahora. Impresionante. Que son grandísimos músicos. Grandísimos músicos. Que lo hemos hablado un montón de veces aquí, la cantidad de grandes músicos que tenemos en Ibiza. No, pero es que de verdad. Joan Barbé, por ejemplo, que es un multiinstrumentista, la voz de David Serra... Todos, es que todos. Bueno, Iván, Domènech, todos. Omar Gisbert también. Todos. Es que hay un grupo de músicos ahí. Perdón por todos los que no nombramos, pero ya sabéis que os llevamos en el corazón. Pues todos estos empezaron en el estudio que Jano montó. Pusieron allí, no sé, cajas de estas de huevos que se ponen y típico, tal. Sí. Ahora, cuando tocaban, porque no podían cerrar del todo, porque si no el olor a sudor y aquello era horroroso, yo tenía la casa encima. Entonces yo estaba durmiendo a veces a los pequeños y retumbaban los cristales, o sea, lo que hemos tenido que soportar por sus ensayos. Sí, porque en los principios te crees que como más volumen, mejor tocas. ¡Claro! Y es justo lo contrario. Impresionante. Pero era, bueno, de verdad. Fue una etapa bonita. Gina, a través de un hecho desagradable, nace la Asociación de Ayuda al Duelo. Desagradable, no trágico. Bueno, trágica, sí, es que no... No tenías la palabra, no me extraña. Es que no puedo imaginarme lo que es que se muera un hijo. No me extraña. Porque cuando eres padre o madre, yo creo que no hay nada que supere a eso, salvo una enfermedad de un hijo también de estas que dices, que lo ves que no sale. Tiene que ser algo que ojalá que no. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó exactamente? Bueno, nosotros, como te estaba explicando, éramos una familia feliz, bueno, y lo somos, ¿no? Pero teníamos nuestro pequeño mundo, nuestros hijos, Teníamos una nieta ya, Maya. Maya tenía un añito, que es la hija de Claudia, que ahora tiene 22 años. Y bueno, David era el mayor de nuestros 6 hijos. Él estudió la carrera de su padre, aparejador, estudió en Barcelona, siempre le había apasionado el tenis. De hecho, todos creíamos que llegaría a ser como Rafa Nadal. O sea, en su momento, a los 13 años, aquí su entrenador, Tom, le propuso ir a Barcelona, que había una convocatoria para unas becas, y la ganó, y estuvo haciendo su carrera de tenis y sus estudios, ¿no? Y cuando se casó a los 26 años, bueno, David, aparte de ser un chaval joven, vital, dinámico, divertido, que le apasionaba el deporte, tenía una pasión, y era la pesca submarina a pulmón libre. Y entonces, pues bueno, le apasionaba, y cada vez que podía se escapaba con su barca, tenía su remolque. Entonces, si tenía un rato, pues paraba el coche en alguna calita y ahí se iba a pescar 1 o 2 horas, o el tiempo que pudiera. Generalmente creo que iba acompañado, pero un día salió solo. No digo que fuera por eso, ¿no? Entonces esto ocurrió el 12 de septiembre del año 2003, de hecho este año hará 20 años que haremos una conmemoración, y serían las 7 de la tarde cuando su mujer nos llamó para decirnos que David no había llegado, y que
bueno, pues que estaba extrañada porque normalmente hasta ahora siempre él o la llamaba o llegaba a casa y no le dimos mucha importancia, pero al cabo de un rato volvió a llamarnos para decirnos, mira, David no ha llegado y estoy muy preocupada. Entonces ya mi marido empezó a hacer indagaciones, llamó a otro de nuestros hijos y bueno, se inició la búsqueda. Un grupo de amigos, algunos submarinistas, otros amigos de toda la familia, empezaron a buscar unos por un lado donde primero encontrar el coche, porque no le había dicho a Sandra dónde estaba. Entonces, bueno, para resumir, encontraron el coche en Calabadella y como veían que iba a ser difícil encontrar la barca, era justo enfrente de la isla de Esvedra. Por cierto, yo no he podido volver allí. Ya. Entonces mi marido llamó al comisario de policía de aquí de Ibiza y vinieron los geos. Entonces, bueno, pues al cabo de unas horas encontraron el cuerpo de David y ¿qué te voy a decir, Agustín? En esos momentos la vida se detiene. Claro, Tu pequeño mundo feliz se para, se detiene. Y me imagino que empiezan los porqués. Pues no, yo en mi caso no he sido... ¿No te preguntabas por qué nos ha pasado esto, qué hemos hecho, por qué nos merecemos esto? Yo no. Ya. Yo no, quizá es por mi fe, pero no me daba para preguntarme todo esto, ¿no? No. Lo que me daba era para cómo voy a seguir afrontando mi vida. Todavía en casa estaban 3 pequeños no, pero uno de 9, otro de 13, otro de 16, plena adolescencia, con necesidades, o sea que nos necesitaban mucho. O sea, el mundo se detiene. Es un tsunami para la familia, porque yo como mamá he perdido a mi hijo, pero mi marido como papá ha perdido a su hijo, compañero de pesca, compañero de trabajo, pero sus hermanos han perdido a su hermano mayor. Además, David era un chaval muy carismático y tenía una influencia sobre sus hermanos. Claro, puede ser un referente incluso. Claro, es un ¿no? referente, Claro. Entonces quiero decir, el impacto en la familia es brutal, brutal. Es brutal. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo avanzas? Pues solo avanzas queriendo avanzar, porque el deseo primario del ser humano cuando sufre una agresión tan fuerte es abandonarse a ese dolor, es dejarse ir. Es decir, yo recuerdo que me costaba hasta ponerme de pie, era como, recuerdo esta sensación de marearme, la alteración. Claro, el duelo, claro, yo ahora ya soy una experta, pero el duelo es la reacción física, espiritual, anímica, mental, que atraviesa una persona cuando sufre una pérdida. O sea, es decir, no importa en lo que creas, no importa si no crees en nada, o sea, pero hay una reacción en todo tu ser que, claro, tienes taquicardia, tienes insomnio, pierdes el apetito. Yo perdí 10 kilos, más de 10 kilos en, no te exagero, 20 días. No recuerdo comer, no Ya. Te olvidas de las cosas. Se desequilibra sí, todo. Hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, es una cuestión de poco a poco y de querer salir adelante. Yo recuerdo clamar a Dios, por favor, Dios, quita este dolor, porque es que yo era como si tuviera un puñal clavado en el pecho que no me permitía ni avanzar, ¿no? Pero fue aminorando el dolor, te estoy hablando de mucho, mucho tiempo. Pero empecé a interesarme por qué me estaba pasando. Claro, te estoy hablando de hace 20 años, no había todo lo que hay ahora. Yo recuerdo conectarme a foros de internet y ver cómo vivían otras madres la pérdida de un hijo, si lo que a mí me pasaba era normal, me estoy volviendo loca, porque pierdes el interés por la vida. Ya. O sea, buscas alternativas, buscas motivos, ¿no? Claro, te ves incapaz de reconectarte con la vida. Claro, pero al mismo tiempo te queda una familia que está ahí. Está ahí. Claro.
Y ahí está, yo creo que fue el motor. Ya. En mi caso fue mi motor. Yo no digo que sea en el caso, porque hay gente que pierde un ser querido y no hay motor detrás. No hay otro hijo, no hay otra motivación, ¿no? Entonces a mí me ayudó el tener el día a día, tener que levantarme, llevarles aquí, ocuparme de ellos. Y muy poco a poco, te digo, Agustín, tampoco quiero, yo cuando viene gente a la asociación, que supongo que me preguntarás ahora por esto y me preguntan, ¿y cuánto dura esto? Digo, pues no hay fórmulas mágicas. Ya, claro, cada persona, lo gestiona de una manera, ¿no? Exactamente, esa es la palabra, lo gestiona como puede, en función de las herramientas que tiene. Claro. Yo creo que todos los seres humanos, Agustín, somos supervivientes, tenemos la capacidad de sobrevivir a tsunamis, a tormentas, a todo, y lo podemos ver en el mundo, ¿no? Cómo se rehacen países, nos reinventamos. Sí. Lo que pasa que son herramientas que están muy escondidas, entonces están ahí y hay que querer echar de ellas para utilizarlas. Ya. Es decir, ponerte, caminar, como dicen los alcohólicos anónimos, creo que dicen un día a la vez. Un día a la vez, Ya. sobrevivir un día y después otro y después otro. Y yo siempre digo que la vida se abre paso en medio de la muerte, ¿no? Ya. La vida, si tú eres capaz de abrirte a ella, te va trayendo ingredientes y cosas que te animan a volver a querer seguir, ya no solo sobreviviendo, sino viviendo. Y eso, supongo que esa es la siguiente pregunta, me lleva a querer formarme con todo lo que está relacionado con el duelo. Y entonces empiezo a hacer cursos y a leer libros y a ir a talleres, hasta que me convierto en terapeuta de duelo. Y entonces empiezo con la radio, haciendo estos programas de radio, y poco tiempo después yo creo que debería ayudar a la gente aquí en Ibiza. Y hago toda una evaluación, o sea, investigo, no había nada, y sigue sin haberlo. Cada uno lo pasaba como podía o como sabía. Claro, exactamente. Ya. Entonces, bueno, lo que hago es, busco cómo puedo hacer esto. Y la verdad es que a mí lo primero necesitaba un sitio. Y hablé con Carmen Matutes, que ella conocía a David y la conocía desde pequeñita, que está al frente de la Fundación Matutes, y que desde aquí quiero darle las gracias, porque de verdad ella fue la primera que creyó en este proyecto. Dijo: Gina, lo que necesites. Y me cedió unos locales preciosos en Playa de Embosa, los acondicionamos, dimos a conocer todo esto. Otra de las cosas que hice y que consideraba muy importantes era comunicar a todos los médicos, psicólogos, psiquiatras de la isla de que existía este servicio. Claro. Porque muchas veces los médicos, y para mí es uno de los mayores triunfos de la asociación, son los propios médicos los que me derivan a sus pacientes, que en mi caso no son pacientes, son usuarios, ¿no? Porque es complementario. Es decir, una persona que está atravesando un duelo complicado y está yendo a su psiquiatra o su psicólogo, no tiene que dejar de ir. Claro. Pero le va a ayudar. Claro. ¿Qué necesita una persona cuando tiene una pérdida así? ¿Qué necesita, dices? Sí. Bueno, en primer lugar, no todo el mundo necesita ayuda. Es decir, no todo el mundo necesita ni ir a buscar ayuda, ni ir a un psicólogo, ni a un psiquiatra. Es decir, hay una serie de síntomas o de cosas que te pueden avisar de que solo no lo vas a conseguir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad, Agustín, en la que el dolor, la muerte, el sufrimiento, todo esto como que nos molesta bastante. O sea, no queremos estar... Yo creo que no nos han acostumbrado a ello. Claro. Se tapa. No se habla de la palabra cáncer, no se habla de que si tienes esto, si tienes lo otro, si ha muerto de tal, digamos, no una enfermedad mala, un tal, y siempre se ha tapado todo esto. Claro, y luego también hay que reconocer que si, y tú y yo los primeros, si tú no te encuentras con una situación así que te ayuda a empatizar con el dolor, la mayoría de la gente no sabe qué hacer con el otro que está sufriendo. Claro, lo esquivamos. Claro, los que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en realidad lo que quiere es que te diga es, estoy bien. Ya. Pero si el otro te dice, pues lo estoy pasando fatal, no sabes dónde meterte.
Hay una frase que dice, ¿qué tal, cómo estás? Dice, ¿te cuento la verdad o lo que quieres escuchar? Pues así es. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente en duelo, o sea, que ha perdido un hijo, un esposo, una esposa, un padre, una madre, y está pasándolo mal, se encuentra con este entorno en el que lo que quieren es que estás bien, pero si ya han pasado 6 meses, pero si ya han pasado un año, claro. ¿Por qué no te recuperas? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no haces? Y esto, claro, esto no es un constipado. Esto lleva su tiempo. Y entonces, la mayoría de la gente que busca ayuda, curiosamente, no es al principio. Porque al principio sí que tienen en su entorno, en su familia, en sus amigos, la ayuda necesaria, el apoyo, pero la gente se va distanciando. Y es entonces cuando ellos se encuentran con que siguen estando tan mal como estaban a lo mejor al principio, porque yo siempre digo que el duelo empieza después del entierro. Cuando entierras de verdad a esa persona, y los ritos funerarios son muy importantes para cerrar este capítulo y entrar en el proceso de la aceptación. Tomar constancia. Tomar conciencia de que esto ha ocurrido. Gina, me he quedado sin tiempo, así que te invito a que vengas otro día, porque me encanta charlar contigo y estoy seguro que a los oyentes también, así que si te parece bien, pues quedamos otro día. Cuando tú quieras. Gina Campalans, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hoy en Más de una Ibiza Formentera, en la sección Hablando al Aire en Onda Cero. Te deseo lo mejor de lo mejor, besitos a la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Ha sido también un placer estar aquí. Chao.